querido paisano y maestro Ignacio Manuel Altamirano, dentro de su vasta obra, hace alusión a la historia de Tixla. Dentro de los pasajes más importantes que tocan la historia de su pueblo, menciona lo siguiente: Tixtlán, fundada, según la tradición, por una colonia azteca, llevada allí por Moctezuma Ilhuicamina en su guerra de conquista del sur, se compuso en un principio de familias sacerdotales que tenían la misión de difundir la religión del imperio entre las tribus autóctonas que poblaban aquel país. Tixtlán fue uno de los centros de acción en que se apoyaron los señores de México para dominar aquella montañosa y guerrera comarca. Posteriormente, Ignacio Manuel Altamirano nos dice al respecto de la religión lo siguiente: los indios en Tixla eran descendientes de los pontífices de México y ellos mismos habían sido y seguían siendo Teopiscatin, es decir, los conservadores de los misterios antiguos. Pero más sorprendente aún es la información que a continuación nos narra Altamirano en sus textos costumbristas, que dicen: después de la conquista, algunos españoles se avecindaron en la población. Los misioneros convirtieron a los habitantes al cristianismo. Levantáronse pequeñas iglesias o ermitas en los lugares que habían servido de adoratorio a los indios, particularmente entre dos bosques de ahuehuetes hermosísimos, en los que se construyeron el santuario de una virgen, entre paréntesis, Virgen de la Natividad, y el altar de una cruz, entre paréntesis, la Cruz de la Alberca. Y las costumbres cristianas se mezclaron confusamente con las costumbres idólatras de la antigua religión azteca. Fue después de leer esta impresionante información que nos da Altamirano que mi mente empezó a hacerse preguntas. ¿Tendrán algo que ver las leyendas que se desarrollan en Teoixtla, como las iguatatayotas, o los portales que se abren en la alberca el día de San Juan, con los adoratorios o con la religión que existía antes de la conquista? Fue ahí precisamente a donde nació o se dio origen a la investigación que realicé en mi más reciente libro. Para poder desentrañar esta historia oculta o estos misterios, debemos de estudiar minuciosamente la religión mexica para poder discernir o llegar a conclusiones si tienen algo que ver o si son un elemento fundacional de tales historias. Por lo mismo, damos inicio al estudio simbólico de Teoixtla, no sin antes mencionar la etimología de Teoixtla mismo. Teoixtla proviene de dos vocablos náhuatl, teo o teot, que hace alusión a Dios, sagrado o fuerza divina, e ixtla, que significa delante, frente o a la vista, dando como resultado que Teoixtla se puede traducir como en presencia de lo sagrado. Pero ¿qué símbolos sagrados tenían los nahuas a la vista que hoy por nuestra visión occidental no vemos? El primer símbolo a analizar es nada más y nada menos que los árboles ahuehuetes. La palabra ahuehuete se deriva de dos vocablos, huehue, viejo o ancestral, y etl, de atl, agua. Por lo tanto, ahuehuete significaría árbol viejo o árbol ancestral de agua. Pero los ahuehuetes, que indudablemente son la divisa de Teoixtla, no nada más eran un árbol cualquiera para los mexicas. Por el contrario, los ahuehuetes eran árboles venerados y que a la vez eran una réplica del mítico Tamuanchan o árbol cósmico. Este árbol cósmico era el eje sobre el que se sostenía el universo de los mesoamericanos y mexicas. Ese árbol y eje cósmico conectaba a los tres niveles a donde vivían los dioses y los humanos: el inframundo o mundo de los muertos, el mundo terrenal a donde habitan los animales y los hombres, y los cielos que están en la copa del árbol y que es a donde viven las divinidades. Antes de pasar a analizar otro símbolo, es de mencionar que el Tamuanchan o árbol cósmico tenía como una de sus características principales que estaba hueco o partido a la mitad,
Y precisamente en Teoixtla también tenemos un ahuehuete que está partido a la mitad. Yo creo que esto no son casualidades y que precisamente esas características vieron los mexicas cuando llegaron al valle y por lo tanto creían que este era un lugar que revestía una importancia religiosa mayor. Ya en plena travesía para identificar qué deidad había sido adorada en Teoixtla, encontré un estudio del historiador y antropólogo Alfredo López Austin que nos dice que existía una diosa llamada Chalchiutlicue, que era diosa de las aguas y diosa madre, que ella habitaba en los manantiales, en los lagos y en los ríos. Sobre esta diosa nos dice lo siguiente: Chalchiutlicue, que es la diosa de la falda de chalchihuites. Recordemos que los chalchihuites son símbolo del agua para los mesoamericanos. Era la consorte o esposa de Tlaloc. Esta diosa del agua es la que recibía y limpiaba en sus templos a los recién nacidos. Cuando un recién nacido era llevado al templo de la diosa, la sacerdotisa le decía a la madre y a su niño: ahora has llegado hasta la madre diosa del agua Chalchiutlicue. Posteriormente le daban a probar agua al niño, diciéndole: toma la vida para existir sobre la tierra. Posteriormente limpiaban con el agua el pecho del niño, le lavaban el cuerpo a la criatura, exorcizando así su cuerpo de la maldad, diciéndole que ahora, gracias al Chalchiutlicue, el niño venía a la vida por segunda vez, porque esta diosa lo vuelve a engendrar. Luego le daban nombre al niño, su nombre en el mundo. Antes de pasar a analizar el último elemento simbólico, quiero mencionar que en la parte superior, en este momento, están viendo un códice en donde están representadas a mano derecha Chalchiutlicue y a mano izquierda Xochiquetzal, que eran dos diosas que se relacionaban mucho, puesto que una era diosa del agua, Chalchiutlicue, y Xochiquetzal, diosa de las flores. Pero lo que quiero recalcar y mencionar es que frente a ellas se encuentra un árbol cósmico que representa al Tamuanchan, y recordemos que el Tamuanchan se relaciona con los ahuehuetes. Y por último, es de mencionar que las dos son diosas amamantadoras, son dos diosas madres que dan origen y sustento a la infancia, que es el futuro y presente de los pueblos mesoamericanos. Esto cobra gran relevancia y en otro códice, precisamente que estoy mostrando en este momento, también se nota su relación, puesto que las flores y la fertilidad no pueden existir sin el agua misma. El último símbolo que analizaré será el de la piedra en donde se encuentra la cruz de Teoixtla. Sobre este punto es importante mencionar una investigación que hizo el historiador y arqueólogo José Contel, que es profesor de la Universidad de Toulouse, que nos dice lo siguiente: los nahuas decían que los ríos venían del Tlalocan, la morada de Tlaloc. Tlalocan se describe también como un cerro hecho de tierra, una olla, un contenedor de agua. Tlalocan es más que la morada del dios, es el dios mismo. Las aguas son propiedad de su esposa Chalchiutlicue, brotan desde el interior del cerro. Chalchiutlicue las deja escapar de sus manos, así salen todas las aguas del interior de la diosa y recorren el mundo. Es cuando contemplamos todos los elementos simbólicos que componían el manantial de Teoixtla para los mexicas y mesoamericanos que hoy entendemos el nacimiento de las Iguatatayotas. Lo que un día fue un templo ceremonial en un manantial a donde se bautizaban a los niños mexicas, se convirtió con el paso del tiempo y la caída de Tenochtitlan en un lugar proscrito, en un lugar que no debía ser visitado, porque los frailes le mencionaban a las gentes que esas deidades eran deidades demoníacas y que eso les impediría la entrada al mundo o al reino de los cielos. Por lo mismo, con el paso del tiempo, yo creo
que fue precisamente cuando nacen las Iguatatayotas, como una especie de historia o leyenda que le dice a las personas que no se acerquen al lugar, puesto que ahí reside el mal. Pero a pesar de las prohibiciones religiosas y de la creación de leyendas fantasmagóricas, se tiene información que todavía en el siglo XX, en 1960 y 70, se realizaban en Teoixtla rituales curativos en donde las últimas personas de habla náhuatl en Tixla todavía acudían a realizar ceremonias curativas. Así fue como poco a poco Teoixtla, en su aspecto religioso, fue desapareciendo y dando paso al Teoixtla que hoy todos conocemos.